Mi nombre es Emanuel Angulo Palma, del curso de Química 2 del grupo IAM 36B y vengo a explicar fuerzas o enlaces intermoleculares. Bueno, comenzamos. Entonces, para ver fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares, lo primero es tener claro el concepto de qué es. Para este concepto vamos a abordar un poquito más acerca de los conceptos de química orgánica o compuestos orgánicos, pero en sí una fuerza intermolecular viene de cuando dos moléculas se aproximan o se atraen o en dado caso se repelen entre sí. Por lo general podemos observar que esto se da cuando dos fuerzas o dos átomos sobrepasan sus radios de Van der Waals y esto hace una pequeña reacción ya sea de repulsión o de atracción dependiendo de cuál sea la carga de esta molécula. Continuando con la presentación de las divisiones o clasificación de estas fuerzas intermoleculares, existen tres tipos principales de las cuales abordaré o tocaré sobre estos temas brevemente y explicadas un poco más a detalle para compuestos orgánicos. Como existen tres tipos de fuerzas de atracción o de fuerzas intermoleculares para que se asocien tanto los líquidos como los sólidos, los primeros en aparecer son las fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas dipolo-dipolo de las moléculas polares. La segunda son las fuerzas de dispersión de London en orden de importancia y afectan a todas las moléculas. Y las terceras fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares son los llamados enlaces por puentes de hidrógeno. Los tocaremos un poquito más a detalle, pero son aquellas moléculas que se vinculan o que tienen grupos unidos a un OH o a un NH, que en este caso es nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, hidrógeno. Bueno, entonces pasamos a explicar rápidamente qué es una fuerza dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo consisten en tener las interacciones que son el resultado de la aproximación de dos moléculas polares. En este caso, la mayoría de las moléculas tienen momentos dipolares permanentes como resultado de sus enlaces polares, y cada momento dipolar tiene un extremo positivo y uno negativo, para lo cual cuando sus extremos, o más bien sintetizándolo un poco, si sus extremos positivo y negativo se acercan, la interacción es de atracción, ya que polos opuestos se atraen. En cambio, si dos extremos negativos en estas moléculas se juntan, entonces estos, al ser de la misma carga, se repelen. En el ejemplo, la figura del compuesto que está mencionado ahí es el clorometano, un compuesto orgánico que en este caso, por las fuerzas dipolo-dipolo, generan ya sea atracción o repulsión, que es lo que se quiere dar a entender en la figura con el ejemplo del clorometano. Ahora, las fuerzas de dispersión de London. Bueno, las fuerzas de dispersión de London, en este caso, surgen de momentos dipolares temporales que a su vez son inducidos por una molécula y en otras moléculas también cercanas. Podemos ver al tetacloruro de carbono y en este caso estas fuerzas de dispersión de London son fuerzas de atracción que dependen del contacto superficial. Y obviamente tenemos dipolos temporales que son los encargados de hacer las fuerzas de dispersión de London en este caso. Y hay algo curioso. O aquí en estas moléculas que se forman básicamente en moléculas no polares, se dice a mayor cantidad de electrones en la molécula, mayor polarizabilidad de la molécula y mayor fuerza de London. Esta fuerza de London es la más débil de las tres. Sin embargo, es muy importante para compuestos orgánicos, ya que pues son los responsables de varias propiedades que se dan a los elementos o compuestos químicos. Polarizabilidad se refiere exactamente a la carga que se da en la molécula. Es una carga que se adquiere
pues ciertamente de los polos y de también su carga y su electronegatividad, que es lo que tiene que uno considerar al ser una fuerza de dispersión del lodo. Por lo general es casi proporcional al área de la superficie molecular de pues la molécula que estemos tratando. Y también se habla que ahí hay una interacción dipolo inducido o dipolo-dipolo inducido. En este caso, pues lo que quería comentar o que en sí para estos temas de química orgánica, a mayor cantidad de electrones en la molécula, mayor polarizabilidad de la molécula habrá y mayor será la fuerza de London. La polarizabilidad quiere decir que se va a cargar más hacia un polo que hacia el otro, o sea, es más negativo o es más positivo. Por lo tanto, la fuerza de London surge de los momentos dipolares temporales y son inducidos en una molécula por otras más cercanas, por otras moléculas que también se encuentran cercanas. Continuando y mencionando ahora la última de estas fuerzas intermoleculares, se tienen los enlaces por puentes de hidrógeno. Que estos enlaces por puentes de hidrógeno, pues en realidad no es exactamente un enlace verdadero, sino una atracción. Una atracción que es, pues, como en varios compuestos podemos observar, es muy fuerte o es particularmente fuerte. Los compuestos orgánicos aquí no tienen enlaces hidrógeno-flúor, por ejemplo, hidrógeno que sea un hidrógeno con un halógeno, por lo que únicamente se consideran enlaces por puentes de hidrógeno, los enlaces que son a través de nitrógeno-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno, lo que comentábamos en un principio. Y estos compuestos orgánicos no tienen ese enlace hidrógeno-flúor, pues precisamente no se comprende en su totalidad la carga que se necesitaría para poder hacer un enlace por puente de hidrógeno, ya que no es un enlace exactamente, sino una atracción dipolo-dipolo, que es la que permite hacer esta relación. Entonces, en el caso de las fuerzas y de London y también los enlaces por puentes de hidrógeno, lo que podemos observar en los compuestos orgánicos en sí, a veces no podemos observar cuál es la propiedad o qué es lo que realizan dentro de un compuesto orgánico de manera práctica, viéndolo escrito. Sin embargo, lo podemos apreciar en cosas como su punto de ebullición del compuesto, de también tanto de hidrocarburos simples como de moléculas más complejas, y podemos también observar aquellas, si son las áreas, si tienen mayor área superficial, se dan en cosas ya prácticas, son elementos que van creciendo y que podemos ver ya de forma práctica cómo hay una alteración en propiedades físicas. Y ahí es donde entran cosas como la química, que ver que una fuerza intermolecular interviene en cuál será, por ejemplo, su punto de ebullición de esa misma molécula. Un enlace por puente de hidrógeno ya mencionamos que no es un enlace verdadero y particularmente es muy fuerte por esa atracción dipolo-dipolo que se genera. Un átomo de hidrógeno puede participar en un enlace si está enlazado a un oxígeno, a un nitrógeno o a un flúor. En este caso, el flúor pues no puede ser que tenga un enlace hidrógeno-flúor, entonces solamente se generan cuando hay un nitrógeno hidrógeno o un oxígeno hidrógeno, que es lo que tenemos en la imagen de la derecha, ya sea con el metanol o con la metilamina. Como tal, pues estos son las fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares más relevantes dentro del sector de las propiedades de la química orgánica. Y después, aunque el enlace por puente de hidrógeno es una forma fuerte de atracción intermolecular, es más débil que un enlace covalente. Sin embargo, esto solamente lo podemos observar cuando nosotros calculamos cuánto de energía es necesario para romper un enlace por puente de hidrógeno para romper un enlace covalente.
ya que se dice que el enlace por puente de hidrógeno es uno de los más fuertes, una atracción de las más fuertes de forma intermolecular, sigue siendo mucho más débil que un enlace covalente. Por ejemplo, si lo podemos ya observar, un enlace por puente de hidrógeno como dato se necesitan 20 kilojoules por mol para romperlo. Sin embargo, un enlace covalente es casi un 400% más, que sería 400 kilojoules por mol aproximadamente, para poder romper un enlace que sea covalente. Entonces, el enlace por puente de hidrógeno tiene un efecto importante sobre las propiedades físicas de los compuestos orgánicos. Y esto lo podemos observar, como ya decía, de forma práctica, tal vez no tanto en algo que sea ya de forma o de manera asequible o de forma teórica, sino de forma práctica, como en su punto de ebullición de estos compuestos. Para culminar, pues me gustaría nada más mostrar las referencias de donde estoy sacando la información, que pues son los libros de química brindados por parte de la profesora de la asignatura, es el Wade, con el autor Wade con Leroy de Química Orgánica, y también el libro de Química Orgánica de Francis Carey, que pues estas son las referencias bibliográficas para poder, si en dado caso de que surjan algunas más dudas, en la página 62 del libro de Carey hay mucha información, y del libro de Wade en la página 150 también podrán encontrar bastante información sobre el tema. Esta fue mi aportación acerca de las fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares, esperando que haya quedado claro o con un enfoque hacia compuestos orgánicos. Muchas gracias por su atención y esta ha sido mi exposición.